Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre la composición química de la materia 1. Específicamente vamos a tratar el tema de bioelementos. Bueno chicos, en el planeta Tierra tenemos más de 110 elementos químicos. Estos más de 110 elementos químicos forman parte de lo que sería el reino mineral. En otras palabras, todos los elementos químicos que se encuentran dentro de la tabla periódica. Entonces, estos más de 110 elementos químicos tienen una característica, pues tienen la característica de poder formar diferentes tipos de estructuras dentro de un ser vivo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de estos más de 110 elementos químicos que son parte del reino mineral. De estos más de 110 elementos químicos, chicos, que son parte del reino mineral, que se encuentran dentro de la tabla periódica, 92 son elementos naturales. Quiere decir que se han producido por parte de los procesos que ha sufrido nuestro propio planeta y que obviamente tienen características que los van a hacer únicos, ¿ya? Generalmente estos 92 elementos químicos naturales, muchos de estos pues forman parte de estructuras que no tienen que ver nada con la vida, pero un grupo de esos de elementos químicos naturales sí pueden ser parte de un ser vivo. ¿Y esos cuántos son? Son 40 elementos químicos. Y a esos 40 elementos químicos se les considera elementos químicos requeridos por los seres vivos por diferentes tipos de procesos o diferentes componentes que forman parte de ellos. Estos 40 elementos químicos, chicos, recuerden que tienen la característica de ser requeridos por los seres vivos. De estos 40 elementos químicos, 20 sí o sí son necesarios en cada ser vivo. Cada ser vivo tiene que tener 20 elementos químicos que van a ayudar, ¿no es cierto?, a que cumplan sus funciones vitales. Entonces, estos elementos químicos son necesarios por todos los seres vivos, ¿sí? Los necesitan todos los seres vivos, los 20 elementos químicos. A esos 20 elementos químicos, chicos, se les llama bioelementos o elementos biogenésicos. ¿Listo? Entonces, recordar es muy importante que en el planeta tenemos más de 110 elementos químicos que son parte de lo que conoceríamos como el reino mineral. De esos más de 110 elementos químicos, 92 son considerados elementos naturales. De esos elementos químicos naturales, aproximadamente 40 son requeridos por todos los seres vivos y 20 son necesarios por, ¿no es cierto?, los seres vivos para que estén presentes, ¿no es cierto?, y puedan cumplir diferentes funciones vitales. ¿Listo? Entonces, a estos 20 elementos químicos se les denomina bioelementos o elementos biogenésicos. Entonces, estos 20 elementos químicos o bioelementos o elementos biogenésicos se van a dividir en dos grupos, ¿sí? Los primeros 11 elementos químicos se llaman macroelementos o elementos fundamentales. Y esto también es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque estos macroelementos, chicos, tienen una característica muy importante. Son necesarios, son indispensables dentro de la composición de un ser vivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos eran? 11 elementos. ¿Sí? Los 11 son indispensables para el funcionamiento normal de un ser vivo. No te olvides, son 11. Entonces, si 20 elementos eran básicamente considerados bioelementos o elementos biogenésicos, ¿cuántos serán microelementos? Pues muy bien, son 9. ¿Ya? Entonces, estos 11 son indispensables para cada ser vivo. ¿Y cuáles son esos 11 elementos? Estos 11 macroelementos son primero el oxígeno con un 65%, ¿sí? El oxígeno con un 65%, el carbono con un 18%, el hidrógeno con 10%, el nitrógeno con 3%, el calcio con 2%, el fósforo con 1% y el potasio, azufre, cloro, sodio y magnesio con 0,9%. Ahora, este primer grupo, ¿no es cierto?, de oxígeno hasta fósforo,
básicamente sumado su porcentaje van a tener un 99%. Si yo sumo 99% más 0,9%, voy a tener como resultado, ¿no es cierto?, un 99,9%, ¿sí? Que sería el porcentaje total de los macroelementos o elementos fundamentales. Es necesario para ustedes, muchachos, que sí o sí tengan que aprender la cantidad en porcentaje de cada uno de estos macroelementos y recordar que estos son indispensables para cada ser vivo. Ahora, los macroelementos también pueden tener una clasificación dentro de ellas. Ustedes están dándose cuenta que este grupo, desde el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, pues tienen un porcentaje de 99%. A este primer grupo, chicos, se le llama como macroelementos primarios. Si ustedes están viendo esta zona de acá, ¿cierto? En donde se encuentra el potasio, el azufre, el cloro, el sodio y el magnesio, se les llama macroelementos secundarios. Y justamente esta clasificación surge por la cantidad en porcentaje que presentan cada uno de ellos. Ahora, hay un grupo de estos 11 elementos químicos que hemos mencionado que van a formar un grupo selecto. A eso se les llama organógenos y son 6 elementos químicos. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que posteriormente explicaremos con mayor detalle. De igual manera, muchachos, es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto?, cómo es la forma más correcta de aprenderse estos macroelementos o elementos fundamentales. Y tenemos una forma de aprender estos, usando básicamente una memotecnia, ¿no? Y la memotecnia de los macroelementos o elementos fundamentales dice, ¿no? O sea, coronavirus, horrible, mi neurona cabe por kilos por kilos salvajes de cloro nacional mágico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la memotecnia? O sea, coronavirus, horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico, ¿sí? Si quieres un poco más rápido, o sea, coronavirus, horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico. Y es obvio, ¿no? ¿Qué es? O sea, oxígeno, coronavirus, carbono, horrible, hidrógeno, neurona, nitrógeno, cabe, calcio, por kilos, fósforo, kilos, potasio, salvajes, azufre, cloro, nacional, sodio, mágico, magnesio. ¿Sí? Y es muy fácil aprenderse eso, ¿no? O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico. ¿Ya? Es la forma más correcta o la forma un poco más sencilla de aprenderse los macroelementos. ¿Ya? O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico. ¿Listo? Recuerda que los macroelementos son 11 y son indispensables, ¿cierto?, para cada ser vivo, y que de estos 11 macroelementos, 6 son considerados que organógenos. Y estos organógenos se les llama así porque van a formar parte, chicos, de las biomoléculas orgánicas más importantes de un ser vivo. ¿Y cuáles son? Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Ya? El organógeno tiene esa característica. Va a ser parte de la estructura básica de estas biomoléculas. Por eso se les considera organógeno a estos 6. ¿Sí? Ahora, si vamos acá a la otra clasificación, encontramos los microelementos, también llamados elementos vestigiales, elementos traza o elementos huella. Estos microelementos o elementos vestigiales, traza o huella, van a tener una clasificación. Se van a clasificar en no variables. Estos no variables, ¿quiénes son? El hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el yodo, el flúor, el cobalto y el molibdeno. Su cantidad obviamente son 9, ¿sí? Son 9 microelementos no variables. Si yo sumo 9 más 11, tengo mis 20 bioelementos o elementos biogenésicos. Con eso estarían completos. Estos elementos no variables están presentes sí o sí dentro de un ser vivo, pero obviamente en un porcentaje mucho menor al que de los macroelementos, ¿no? Y para aprender estos microelementos o elementos vestigiales existe una memotecnia. Yo le llamo el volumen 2 de las memotecnias de los macroelementos, o perdón, de los bioelementos, ¿no? Entonces, para aprenderse los microelementos no variables, la memotecnia es la siguiente. Feo mongolito culisuelto sin infección cómodamente baila, ¿sí? Vuelvo a repetir, feo mongolito culisuelto sin infección cómodamente baila.
Entonces, ¿qué sería feo? Hierro. Mongolito, manganeso. Culisuelto sería cobre. Zinc sería zinc. Infección sería yodo. Fección sería hierro. Cómodamente, primer co sería cobalto. La M, la O sería molibdeno y baila vendría de boro. ¿Sí? Son los elementos no variables considerados microelementos. Son 9, recuerda. Y que sí o sí van a estar dentro de un ser vivo, pero en porcentajes mucho menores al de los macroelementos. Ahora, también existen microelementos considerados variables, pero estos ya no entrarían, ¿no es cierto?, en la suma de 9 más 11, que sería la cantidad de bioelementos. Lo que pasa con los variables, chicos, es que ellos pueden estar o no estar dentro de un ser vivo. Por eso tienen el nombre de variables. ¿Y quiénes son? Son el silicio, son el selenio, el cromo, el aluminio, el litio, el níquel y el bromo. Y acá tenemos el volumen 3 de las mnemotecnias de bioelementos o elementos biogenésicos. ¿Y cuáles son? Señoras y señores, ¿creen que alguien limpia? Ni de broma. ¿Cómo es? Señoras y señores, ¿creen que alguien limpia? Ni de broma. Los variables, en este caso, señores sería selenio, señora sería silicio, creen sería cromo, alguien aluminio, limpia sería litio, níquel o ni sería níquel, ni de broma o broma sería bromo. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma mucho más sencilla de poderse aprender la clasificación de bioelementos o elementos biogenésicos. Recuerda que se dividen en dos grupos, macroelementos, que son 11, y microelementos, que son 9. Los macroelementos, recuerda que son indispensables y que se dividen en dos grandes grupos, macroelementos primarios y macroelementos primarios, y que la forma más correcta y fácil de aprender los macroelementos o elementos fundamentales es usando una simple mnemotecnia. O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico. Y que de estos 11 macroelementos, 6 son considerados organógenos. En el caso de los microelementos, son 9. Se clasifican en dos grandes grupos, variables y no variables. Estos últimos, los no variables, sí o sí están presentes en un ser vivo. En cambio, los variables pueden o no estar dentro de un ser vivo. Los variables son los siguientes, ¿no es cierto? Hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo, flúor, cobalto, molibdeno y boro. Y la forma más correcta de aprenderse los microelementos es usando una memotecnia, que es el volumen 2 de las memotecnias de bioelementos. Feo, mongolito, culisuelto, sin infección, cómodamente baila. En el caso de los variables, serían selenio, silicio, cromo, aluminio, litio, níquel y bromo. La forma más correcta es usando el volumen 3 de memotecnia. Señoras y señores, ¿creen que alguien limpia? Ni de broma. Entonces, usando estas herramientas, chicos, les va a facilitar mucho el aprendizaje de los bioelementos o elementos biogenésicos. Ahora, ampliando un poco más nuestro panorama, vamos a hablar un poco más de los micronutrientes. A los micronutrientes también se les conoce con el nombre de macroelementos, elementos fundamentales, bioelementos primarios o elementos plásticos. Tienen todos esos nombres, ¿ya? Estos aparecían en un porcentaje de ¿cuánto, chicos? Del 99,9% dentro de la materia viva. Entonces, esta proporción, perdón, este porcentaje de macronutrientes me da una idea muy clara. Y es que resulta que cuando se empezaron a formar las primeras moléculas y que estas moléculas formaron parte de un ser vivo, el porcentaje es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me determina que gracias a la cantidad se eligieron estos micronutrientes para formar parte del ser vivo, formando estructuras. Eso es lo importante dentro de un macronutriente. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que la función que tiene el macronutriente es estructural. Y esto debido a su abundancia o a su enorme cantidad en porcentaje dentro de los macronutrientes. Entonces, recordar que la función estructural se da por el alto porcentaje de estos elementos que forman parte de los macronutrientes. Recordar que de estos 11 macronutrientes, 6 eran considerados organógenos y eran carbono, hidrógeno, oxígeno
nitrógeno, fósforo y azufre, que nosotros lo conocemos con el nombre de CHON. Ahora, ¿por qué son organógenos? Porque los organógenos forman parte de la composición química de biomoléculas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos se unan, van a formar parte de las biomoléculas más importantes de cada ser vivo, como por ejemplo los carbohidratos. Si ustedes recordarán, muchachos, los carbohidratos son compuestos ternarios, que quiere decir formados por tres elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero hay carbohidratos que pueden presentar, por ejemplo, la presencia del nitrógeno, como en el caso del polisacárido llamado quitina, que tiene como monómero al N-acetilglucosamina y que justamente en el carbono número 2 de este tipo de glucosa se encuentra un grupo amino, haciendo que esta glucosa se convierta en un carbohidrato o un monosacárido derivado. Luego también tenemos la presencia del azufre, como por ejemplo en el heteropolisacárido llamado queratán sulfato. En el caso de los lípidos, también hay que recordar que los lípidos son considerados compuestos ternarios, porque también tienen la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso, el lípido también va a presentar el nitrógeno, en el caso, por ejemplo, de los esfingolípidos, ¿sí? También va a presentar azufre, en el caso, por ejemplo, de los sulfátidos, y también vamos a presentar la presencia de fósforo en los conocidos fosfolípidos. Entonces, eso sería la composición química de un lípido. En el caso, por ejemplo, de unas de proteínas, recordar que la proteína es considerado un compuesto cuaternario porque está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y acá sí el nitrógeno ya forma parte del esqueleto básico de una proteína, y es que la aparición del nitrógeno en la composición química de una proteína facilita la formación de un enlace. Ese enlace se llama enlace peptídico. Este enlace peptídico, chicos, es muy importante porque genera muchas otras cosas que ya lo vamos a ver en el tema de proteínas. Ahora, no solamente tiene nitrógeno, también podemos tener en algunas proteínas la presencia de ¿qué? De azufre. Este azufre, obviamente, es muy importante porque en el caso de la proteína, específicamente en un componente llamado aminoácido, ¿no? En el caso de la cisteína, van a poder formar los puentes disulfuros. Y eso permite que en las proteínas se forme una estructura tridimensional 3D que hace que la proteína se vuelva funcional. Ahora, también tenemos en la proteína la presencia de fósforo, específicamente en un tipo de proteína conjugada llamada fosfolípidos, ¿no? Cuya función vital es básicamente el almacén de aminoácidos ricos en fósforo, como en el caso del aminoácido serina. Y por último tenemos a los ácidos nucleicos. El ácido nucleico obviamente es un compuesto también conocido como un compuesto binario, ya no cuaternario, porque en este caso se va a hacer presente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos no tienen la presencia del azufre, pero no deja de ser, ¿no es cierto?, organógeno. Si ustedes se han dado cuenta, muchachos, todas estas biomoléculas que aparecieron como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos tienen una característica: están compuestos por los organógenos, o los organógenos se unen para formar estas biomoléculas. Por esa razón se les llama organógeno, ¿sí? ¿Y cuáles eran los organógenos? Pues eran básicamente 11. Y esos 11, ¿cómo se les consideraba? Indispensables. ¿Y quiénes son? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y potasio, azufre, cloro, sodio y magnesio. Recuérdate la memotecnia, ¿no? O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico, ¿sí? Que es una forma mucho más sencilla y fácil de aprender la clasificación de macronutrientes. O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico. Ahora, chicos, vamos a pasar a hablar de los micronutrientes. Bueno, a diferencia de lo que hicimos en antes, vamos a conversar y vamos a detallar con mayor precisión qué es un micronutriente. Los micronutrientes, chicos, recordarán, son un porcentaje, o bueno, son un número de 11, ¿no? 11 micronutrientes.
¿Y quiénes son esos 11 micronutrientes? Pues obviamente a los que habíamos conocido como variables, ¿no? Pero los micronutrientes, chicos, también se les llama microelementos, oligoelementos o elementos traza, elementos vestigiales o elementos huella. Obviamente todos los nombres que acaban de aparecer me hacen referencia al porcentaje mínimo que tienen estos micronutrientes dentro de un ser vivo, ¿sí? Ahora, si su porcentaje es menor, obviamente sería básicamente una proporción del 0,1% en la composición del ser vivo, ¿no? Pero si tienen un porcentaje menor dentro de un ser vivo, el porcentaje menor de 0,1% me puede ayudar a deducir la función que estos van a cumplir. ¿Y qué quiere decir esto? Porque los micronutrientes no pueden cumplir funciones estructurales, porque su porcentaje es mínimo y seguramente que cuando se empezaron a juntar o aglomerar para formar parte de un ser vivo, pues estos no tenían, ¿no es cierto?, la facilidad de generar cadenas largas, que sí lo tienen los macronutrientes. En el caso, por ejemplo, de estos micronutrientes, la función primaria que estos van a tener es básicamente la función reguladora. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos micronutrientes, chicos, van a funcionar o van a estar presentes como activadores enzimáticos. Esta función es muy importante para los procesos de fisiología celular, porque si los micronutrientes no podrían actuar como activadores enzimáticos, no se podría realizar ningún proceso metabólico dentro de un ser vivo. De ahí su importancia. Entonces, si nosotros pensamos y quisiéramos hacer un análisis y la diferencia entre los macronutrientes y micronutrientes, pues obviamente que el porcentaje es uno de ellos. Y otra diferencia que habría entre ellos sería básicamente, ¿no es cierto?, la cantidad en porcentaje de ellos, que me harían pensar, obviamente, que tienen una función reguladora. Muy bien, ¿cuáles eran los micronutrientes? Eran los no variables y los variables, ¿no? ¿Cuántos eran los no variables? Eran básicamente 9. ¿Quiénes eran? Hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo, flúor, cobalto, molibdeno y boro. ¿Cómo era la memotecnia que les enseñé? Feo, mongolito, culis suelto, sin infección, cómodamente baila. Ahora, recordarles también, chicos, que vamos a tener, ¿no es cierto?, la presencia de otro grupo de elementos, ¿no?, que se les llamaba variables, o sea, microelementos variables, de cuyo porcentaje es menor al de los variables. ¿Y eso qué quiere decir? Que pueden o no estar presentes en la composición de seres vivos. Eso no les quita la importancia que estos tienen dentro de procesos celulares, específicamente dentro de la fisiología celular, porque recordarán que la función de estos microelementos es básicamente una función reguladora. ¿Y cuáles son, no? Estos elementos variables son básicamente el selenio, el silicio, el cromo, el aluminio, el litio y el níquel y el bromo. Recuerda la memotecnia que se te ha enseñado. Señoras y señores, ¿creen que alguien limpia? Ni de broma, ¿sí? Y recuerda también que los elementos variables o los microelementos variables son considerados así porque pueden estar o no estar dentro de la composición de un ser vivo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, eso no les da o no les quita la importancia que tienen dentro de los procesos metabólicos realizando una función reguladora, ¿sí? Entonces, eso serían las generalidades de los bioelementos o elementos biogenésicos, ¿sí? Si hacemos un análisis rápido, ¿cuántos elementos químicos teníamos en la tabla periódica? Más de 100 o más de 110 elementos químicos que forman parte del reino mineral. ¿Cuántos de estos elementos químicos son naturales? 92. ¿Y cuántos de estos 92 elementos químicos naturales son requeridos por los seres vivos? 40. ¿Y cuántos de estos 40 elementos químicos requeridos son necesarios? 20. ¿Y cuántos de estos 20 elementos químicos son indispensables? 6. Perdón, son 11.
¿Y cuántos de estos indispensables son organógenos? Son 6. ¿Sí? Entonces, chicos, esto sería la primera parte de las generalidades de la composición de la materia 1, específicamente de los bioelementos. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre las funciones biológicas de los oligoelementos, de los micronutrientes. ¿Sí? Para eso no se olviden todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿ya? La distribución de elementos químicos dentro de los seres vivos, de mucha importancia. Recordar que los macronutrientes son 11 y que también se dividen en macroelementos primarios y macroelementos secundarios, ¿ya? Eso es muy importante recordarlo, chicos.